Con votos negativos del Frente Amplio, el Senado rechazó un proyecto de declaración de condena a la violación de los derechos humanos en Cuba. El Frente Amplio evitó con su mayoría que el Senado condenara la violación a los derechos humanos en Cuba con motivo del aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Un proyecto de declaración presentado por el Partido Nacional no fue votado por el Frente Amplio. La defensa en pleno del régimen cubano fue desarrollada en sala por el senador comunista Eduardo Lorié, en tanto alguno de sus pares, como el senador Rafael Michelini, admitió que en Cuba hay algunos presos de conciencia y libertades restringidas, pero no votó el pronunciamiento por entender que el mismo no ayuda a la salida de Cuba de la actual situación. Pretender justificar una intromisión en los asuntos políticos internos del pueblo cubano, manipulando mediáticamente el caso de Orlando Zapata, delincuente común y de ninguna manera preso político, coincide con las políticas contrainsurgentes que han estado aplicándose en América Latina para detener o distorsionar los procesos de transformación emancipadora que están en curso. El problema es que en Cuba hay presos de conciencia y hay libertades restringidas. Ahora, la pregunta es, ¿las arreglamos con esta declaración, señor presidente? Yo creo que ayudamos poco con este tipo de declaraciones. Vamos a reconocer el avance de que el presidente de la República haya recibido a las damas de blanco. Las críticas que hace pocos días ha emitido el propio presidente de la República sobre el sistema cubano nos alberga la esperanza de que en algún momento quienes defendieron a ultranza eso en esa tierra y en tantas otras, francamente, lleven a que en algún día en el Senado de la República decir nos equivocamos. Me sorprende el ardor con que este Senado defiende los derechos humanos en Cuba, habida cuenta de que el Uruguay viola sistemáticamente los derechos humanos, en la medida en que continúa vigente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esto no lo digo yo, esto emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención de Costa Rica. Vamos a tener una sentencia de la Corte Interamericana en breve, que nos va a calificar como un país violador de los derechos humanos, y por si fuera poco, el comisionado parlamentario para las cárceles denuncia violaciones de derechos humanos sistemáticas en las cárceles del Uruguay. La situación del Uruguay es infinitamente mejor que la situación cubana desde el punto de vista de la vigencia de los derechos humanos en todo sentido. Para empezar, porque acá podemos hablar de lo que ocurre, y si hay situaciones donde están afectados los derechos humanos, no se ocultan, no las oculta este gobierno ni las ocultaban los anteriores. ¿Tenemos problemas en las cárceles? Sí, señor. ¿Los teníamos en años anteriores? Sí, señor. Tanto ahora, en este periodo de gobierno, como en el anterior y como en los otros, acá vinieron quienes quisieron venir a inspeccionar las cárceles uruguayas y a decir lo que tenían que decir del estado de las cárceles uruguayas. En Cuba, hasta el día de hoy, no dejan entrar a los representantes de Naciones Unidas o de la Cruz Roja a ver en qué situación están las cárceles cubanas.